Bueno, pues vamos a orar para comenzar. ¿Me acompañan? Cierran sus ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana, papá. Gracias por este día. Gracias por la vida, Padre. Gracias por el regalo perfecto, mi Dios, de tu vida, tu misma clase de vida en nosotros, papá. Gracias porque cada día nos llevas más profundo a esta comprensión, a esta revelación, papá, de quién eres y quién eres tú, Señor, precisamente en cada uno de nosotros, lo que has depositado y lo que podemos hacer en ti, Padre. Gracias por el regalo perfecto de tu Hijo. Gracias porque hoy tenemos acceso libremente a tu presencia por lo que Él hizo, por el lugar que Él tomó por cada uno de nosotros. Padre, bendigo este tiempo, bendigo la vida de cada una de las personas y las familias que representan, mi Dios, esta casa. Gracias, mi Dios, porque estamos gozando, Padre, a plenitud de tu bondad, papá, de todo lo que tú preparaste para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ok. ¿Me pueden apoyar? Vamos a comenzar. Quiero mostrarles una serie de ilustraciones, primeramente, para poder entrar en lo que les quiero contar. ¿Pueden poner la imagen 1? ¿Listo? ¡Ay, Jesús Cristo! A ver si se ve. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Qué ven? Un árbol. ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Ok, ¿qué más? Ok. La imagen 2 parece que es la misma, la 1 y la 2. Ok, ahí, ¿ahora qué vemos? ¿Es otro árbol? Es el mismo, ¿verdad? Tiene follaje, tiene fruto, no se ven aquí por la pantalla, pero está lleno de manzanitas. Entonces, si nos damos cuenta, según el enfoque o la perspectiva, pudiéramos estar teniendo ese árbol aquí enfrente de nosotros y yo te digo, ¿qué ves? A lo mejor veo una manzana simplemente. Pero si tú retrocedes, te colocas, te sitúas en otro punto, tienes otro enfoque, otra visión, se amplifica. Ok, hoy veo la copa, está lleno de follaje, está lleno de manzanas, pero sigue siendo el mismo árbol. Si te colocas en otro punto, bueno, ahora alcanzo a ver el tronco, pero si utilizamos la vista, los ojos del Espíritu para ver las cosas que no se ven, pues sabemos, ¿verdad?, que todo lo que sostiene ese árbol, toda esa estructura aparentemente oculta de nuestra vista por debajo de la tierra, está todo ese entramado de raíces, toda esa estructura que ha cavado la tierra, que ha ahondado, buscando humedad, buscando nutrientes, para sostener ese árbol, para darle vida a ese árbol, para que ese árbol esté fructificando, ¿sí? Entonces, según el enfoque que tengamos, es lo que vamos a estar viendo. Según el punto en el que estemos colocados, según los lentes que tengamos, es lo que vamos a estar percibiendo de una realidad. El árbol no cambia, es el mismo, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado quizá esta explicación cientos de veces desde que tú llegaste a esta casa, desde que has venido a estudiar las Escrituras, pero es muy importante que tú y yo comprendamos qué fue lo que sucedió realmente en ese huerto, cuando todo comenzó. Ahí donde el Padre colocó al primer hombre, a la primera mujer, Adán y Eva. Pues conocemos la narrativa y sabemos, ¿verdad?, que el hombre falló, que el hombre cometió pecado y que fue desterrado y lo echaron del huerto. Es así en un resumen muy extractado de lo que en realidad sucedió. Si nosotros nos ponemos a profundizar en ese evento y a ver la trascendencia, la afectación que sucedió a toda la humanidad y que nos alcanza a nosotros, pues entonces
podemos comprender que cuando el Padre, Dios, coloca al hombre y a la mujer ahí, pues no simplemente los puso para que fructificaran y todo esto que conocemos, sí, pero además el Padre estaba en ese momento haciendo un pacto con el hombre y con la mujer. El Padre estaba otorgando una ley primigenia, la primera ley, una serie de principios que el hombre tenía que sujetarse, tenía que llevar a cabo para estar entonces cumpliendo con toda esa serie de indicaciones, de mandato, de gobierno, de desarrollar esa misma imagen, esa misma semejanza del Padre. Entonces, cuando vamos a la raíz de esa palabra, que dice que el hombre falló, que el hombre pecó, viene de una palabra griega que se pronuncia avon, como la línea de cosméticos que conocemos, tal cual, así se escribe y se pronuncia avon, y esto nos lleva a otro término que se denomina iniquidad. Entonces, lo que el hombre cometió, esa falla, fue en realidad la iniquidad, y esta palabra del griego quiere decir estar doblado o torcido. El profeta Isaías utiliza esta palabra para referirse a la corrupción de los líderes de Israel. Decía que todos estaban torcidos, todos estaban avon, todos estaban doblados. No había ninguno que hiciera el bien. Entonces, eso nos da una idea de que al desobedecer el hombre y la mujer, los principios, esa ley primigenia, el hombre había caído en un desgobierno. El hombre había caído a llevar a torcer lo que era originalmente puro, lo que era originalmente verdadero. El hombre violó los principios, violó el mandato, esa ley divina, el pacto que el Padre había hecho con ellos. Pero no nada más experimentaron la muerte a partir de ese instante, cronológicamente, ¿verdad? Lo sabemos, sino que además quedaron separados de la presencia del Padre. Ay, no veo el reloj, perdón. ¿No está prendido? Entonces, para no perderme. Entonces, quedaron separados de la presencia del Padre. Cuando ellos se separan, cuando sucede esto, ¿qué es lo primero que pierde el hombre y la mujer? ¿Alguien me puede decir? La paternidad. Entonces, ellos en un principio eran hijos, pero consecuencia de este avon, de esta iniquidad, pierden esa paternidad. Lo segundo, pierden la identidad. Ya no se pueden relacionar con el Padre, ya no hay identidad y por consecuencia ya no hay una comunión íntima. El hombre y la mujer podían acceder al Padre, platicar con Él, tener intimidad con Él, y eso queda cortado, se levantó un muro, una división, que el hombre ya no podía tener acceso a la presencia del Padre. Otra cosa que el hombre pierde por consecuencia de esto es que pierde su herencia. Todo lo que el Padre le había otorgado, pues automáticamente se perdió, y al perder herencia, pierde propósito. Entonces, cuando pierde todo esto, el hombre queda en ese desgobierno, estaba torcido de lo que originalmente era y perdió la autoridad, ese señorío que el Padre le había dado al hombre, y por consecuencia finalmente pierde su destino profético. Entonces, toda esta reacción en cadena, o sea, no fue nada más que el hombre cometió un pecado, cometió una falla, y a veces lo minimizamos al decálogo, ¿verdad?, de mandamientos, y entendemos que eso es pecado. No, fue algo mucho mayor, mucho más grave, que trascendió generacionalmente a toda la humanidad, que afectó a toda la humanidad. Entonces, ese era el estado que teníamos tras esta caída o separación del hombre con el Padre. Entonces, ¿cuál fue el remedio? Lo conocemos, ¿verdad? Que fue Jesucristo. Cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, cuando conocemos y reconocemos en nosotros la obra completa de Jesucristo, es que somos restituidos a esa posición original.
Alguien en términos de derechos, si alguna vez has pasado por ahí, a lo mejor algún proceso que te despojaron de un terreno, de un departamento, vas con el Ministerio Público, desalojan ahí a los invasores, ¿y qué es lo que sucede jurídicamente? Te restituyen algo que ya era tuyo, ¿verdad? Esa casa, ese terreno, ese departamento era tuyo, pero llegaron otros ocupantes, pero solamente el fallo de una autoridad te vuelve a restituir en tu calidad de posesionario y de propietario. Entonces, es lo que sucede con Jesús. Al nosotros reconocer esa obra completa, somos restituidos al lugar que originalmente nos corresponde. Y lo primero que recuperamos nuevamente, ¿qué es? La paternidad, ¿verdad? La paternidad de Dios. Acto seguido pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos profundizando esto, entendemos que esta identidad lo que nos otorga primeramente es ser libres, porque ¿qué es lo que hacía la ley? Nos hacía esclavos, nos hacía no hijos, nos hacía siervos, nos hacía todo menos hijos. Entonces dice la palabra que estábamos sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Por esa iniquidad que entró en el ser humano, estábamos sujetos por generaciones de continuo. Pero una vez que nosotros entendemos que ya no estamos sujetos, que ya no es esa naturaleza caída la que hoy gobierna, la que hoy vive en nosotros, sino es la misma naturaleza de Jesucristo, entendemos, ahí es cuando empezamos a experimentar esa verdadera libertad. Entendemos a qué grado Jesús, el sacrificio de Jesús, nos redimió de la ley, pero no se trata nada más de entenderla a un nivel de nuestra mente, a un nivel de pensamientos, de tenerlo aquí nada más y saberlo, sino verdaderamente estar caminando en lo que Jesús ya hizo, que Él me restituyó a esa posición de hijo, que otra vez tengo acceso al Padre, que otra vez tengo comunión con Él y que otra vez puedo gobernar y puedo hacer todo lo que originalmente el hombre estaba destinado a hacer. ¿Ok? Quiero que veamos un pasaje que está en Hebreos, ahora sí vamos a entrar a la palabra. Hebreos 9, versículo del 1 al 9, vamos a leer. Ok, dice, Hebreos 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar a detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Bueno, si tú has visto este pasaje y conoces la descripción de todos los componentes de este tabernáculo que vemos en el libro de Éxodo que levantó Moisés, entendemos, ¿verdad?, que figurativamente
ese tabernáculo representaba el lugar donde Dios había de manifestarse. Había una sección exclusivísima, por así decirlo, de ese tabernáculo que era el lugar santísimo, lugar al que solamente una vez al año el sumo sacerdote, y después de cumplidos todas las leyes de Levítico, para hacer expiación él podía entrar en representación para hacer expiación por el pecado del pueblo, por la maldad, por la iniquidad. Entonces, ese sacrificio cubría temporalmente, pero no limpiaba, no borraba el pecado por completo. Pero vemos ahí un elemento muy importante que ya en otras ocasiones también nos lo han descrito y enseñado, que es el velo. Ese velo, si tú recordarás, era un elemento que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Por lo que describen algunos historiadores, dicen que aproximadamente ese velo tenía una altura como de 18 metros y un grosor aproximadamente de 10 centímetros, que si ponías tú un caballo en cada extremo y tirabas de él, ni siquiera la fuerza de estos caballos en cada extremo podía romperlo de lo grueso y pesado que era. Entonces, eso nos daba una representación y un simbolismo de que el acceso a Dios estaba velado, estaba prohibido, no estaba permitido para el ser humano. Pero cuando vemos que Jesús, al instante de estar siendo Él mismo, ese cordero, ese sacrificio, y que entrega el cuerpo y que parte, ¿verdad?, de aquí con los muertos, ¿qué es lo que sucede? El velo se rasga en dos, ¿verdad? Conocemos esa parte. Pero este velo es muy significativo, el hecho de que se haya rasgado. ¿Por qué? Porque eso simboliza que esa prohibición de acceder, de accesar, de estar en la presencia del Padre, ahora, a través de la muerte de Jesús, estaba abierto, que podíamos tú y yo entrar. Entonces, este velo partido o rasgado, hay una palabra hebrea que quiere decir descubrir o quitar la tapa o revelación. Entonces, todo lo que estaba escondido, todo lo que estaba tapado, todo lo que estaba sin que el hombre lo pudiera ver, una vez que Jesús muere, es descubierto, es abierto, es revelado, es quitada esa cubierta, es liberado ese acceso para que el hombre por sí, reconociendo la obra completa de Jesús, pueda tener acceso a ese lugar. Entonces, lo que estaba escondido, debemos de entender que ya nos fue entregado, ya nos fue otorgado. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos estar teniendo libremente acceso al corazón del Padre. Vamos a Mateo 6:6, por favor. Mateo 6:6. Conocemos esta escritura cuando Jesús habla con sus discípulos acerca de la oración. Les dicen, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces les está explicando aquí, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ese acceso, ese lugar de comunión, esa intimidad a la que tú y yo podemos acceder y que Jesús nos dice, es a través de la oración que tú puedes llegar. Comúnmente hemos pensado o concluido, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida, que es un tiempo para solamente estarle pidiendo cosas a Dios. Señor, necesito esto, lo otro, nos volvemos como niños, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro, necesito, ay, no se soluciona este problema, estoy pasando esto, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. A lo mejor pasamos otro tiempo, estamos intercediendo por las necesidades de un amigo, un hermano, un compañero, y bueno, sí, estamos intercediendo, Señor, está pasando este proceso, y te pido por él, te pido por ella, pero
qué es lo que en realidad ese libre acceso, ese velo descubierto nos lleva a conectar con el Padre. Lo que está diciendo Jesús, primeramente, al momento de nosotros presentarnos delante de la presencia del Padre, ese lugar secreto tiene que ser un tiempo de introspección, que era lo que hacía Jesús. Él no lo modeló. Él se apartaba, ¿verdad? Se levantaba muy de madrugada y se iba a solas a estar él con el Padre. No sabemos, no está aquí descrito las palabras, narrado, que oraba él, pero lo que sí sabemos es que lo hacía, ¿verdad? Entonces, el tener acceso a ese lugar secreto, a ese lugar de comunión, primeramente nos debemos de sumergir en ese proceso de introspección profunda para evaluar nuestro corazón. Vemos a David en los Salmos que le decía, examina mi corazón y ve si hay maldad, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en mí, Señor? Puedo estar creyendo que estoy haciendo las cosas bien, que estoy en lo correcto, pero muchas veces andamos por la vida sin ni siquiera hacer un alto a estos procesos de introspección y permitirle al Padre que evalúe, escucharlo. Llegar al lugar secreto es no nada más para hablar, es para escuchar lo que Él tiene que decirnos, lo que Él tiene que revelarnos. La oración que también nos otorga ese acceso al lugar secreto es un lugar donde tú y yo aprendemos la legislación del Padre, aprendemos justicia. Dicen los estudiosos que la forma más elevada y profunda de hacer oración es cuando venimos a las Escrituras. Y a veces sucede que la Biblia está por allá empolvada, la abrimos hasta la otra semana que toca el grupo, que venimos a la iglesia y luego ya, ahora con la facilidad del celular, pues ya ni la traemos, la pobre ahí está arrumbada. Entonces, la forma más profunda de tu orar es cuando tú vienes aquí a ver lo que el Padre ya ha hablado. No va a hablar, ya habló. Entonces venimos a conocer sus leyes, porque si estamos aquí para gobernar, estamos para hacer justicia. Y si yo no conozco la ley, ¿cómo voy a hacer justicia? Entonces yo estoy aquí para hacer justicia. Entonces aprendemos, es un proceso de oración, es donde yo aprendo a juzgar las cosas como juzga Dios, ¿ok? Y número 3, cuando estamos en ese lugar de intimidad, en ese lugar secreto, estamos delante de nuestra autoridad, nuestra suprema direccionar, nos va a corregir con sus palabras, nos va a direccionar, nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a dar indicaciones. ¿Para qué? Para saber yo el camino en el que puedo andar. Yo puedo andar por mis propios caminos creyendo que son caminos de bien, pero quizá puedan ser cosas que nunca salieron del corazón del Padre y estoy aferrado a seguir por donde voy y oro y le pido, y Señor, bendíceme y dame y hazme, y no vemos resultados y nos cansamos y nos frustramos y nos desgastamos y pues Dios no me oye, ya, nos derrotamos. Pero cuando tú vas al secreto realmente a escuchar, ahí es donde recibes dirección para saber qué es lo que tú tienes que hacer y de esta forma estar ejerciendo gobierno. ¿Qué es lo que desea el corazón del Padre qué es lo que desea el Padre, para con cada uno de nosotros? Nuestro corazón. Él está en busca de nuestro corazón. Y esto, cuando entendemos esto de la manera en la que Él nos anhela tan celosamente, que estuvo dispuesto a pagar ese sacrificio de entregar a su Hijo, es cuando nosotros comenzamos verdaderamente a tener una dirección en nuestra vida. Sabemos el punto en el que ya estamos, sabemos la condición que ya tenemos, la calidad que ya tenemos, el lugar al que fuimos restituidos y una vez ahí, sabemos hacia dónde vamos. No hay pierde, no hay falla, ¿sí? ¿Me pueden regresar la imagen 2 del arbolito, please? Ahí está. No, la otra. ¿Esa es la 2?
Bueno, está bien eso. Ok, ahí déjenla. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Por mucho tiempo nos hemos estado solo enfocando en los frutos, en pedir. Si nosotros simbólicamente o metafóricamente representamos a ese árbol y lo vemos como que ese árbol es Dios, estamos enfocados solamente en pedir y ver las bendiciones que Él nos otorga. Que soy próspero, que soy sano, y no porque sea malo, es excelentísimo saberlo, es nuestra herencia, a lo que tenemos acceso, pero nos hemos enfocado solamente en pedir, en estar orando y declarando que los frutos vengan a manifestación a nuestra vida, pero en realidad la esencia de ese árbol no son los frutos, lo que está dando vida a ese árbol son sus raíces. Es ahí, ese lugar secreto, a donde tú y yo tenemos que ir, pasar tiempo, permanecer conectados, y los frutos van a ser, una vez maduros, el árbol por sí solo, el fruto cae. Conocemos procesos de cultivo y cosechas, bueno, por comercialización, la persona que encargada de la huerta ya sabe, ¿verdad?, cuándo cortar para vender. Pero en el orden natural de las cosas, el fruto una vez que está listo, solito cae. Entonces, esos frutos que nos hemos empeñado o quizá obsesionado, ¿verdad?, en estar pidiendo que vengan a manifestación, va a ser una consecuencia de la vida que está ahí abajo en esas raíces. La esencia de esas raíces, en realidad de ese árbol, es Dios, lo que da vida. Y la esencia de Dios, ¿qué es? Es amor. Entonces, cuando tú y yo permanecemos conectados en su amor, dice la palabra, el amor echa fuera todo temor, todo resquicio, toda consecuencia de esa falta de paternidad, de ese espíritu de esclavitud del hombre y de la mujer, cuando más por consecuencia de la transgresión del hombre y de la mujer, cuando más tiempo permanecemos conectados a ese lugar donde está fluyendo la vida misma, la vida eterna, se va. No hay temor, no hay orfandad, no hay esclavitud, no hay otra cosa que no sean las palabras del Padre que están trayendo a vida lo que tú y yo somos. Ese lugar donde Él originalmente nos creó, que fue su corazón. Entonces, tenemos que enfocarnos en la raíz, en la esencia del Padre, en quién es Él. Porque a veces nos hemos desenfocado, hemos visto, ¿verdad?, secciones del árbol, pero no la raíz. Tenemos que enfocarnos en ese lugar, porque de ahí es donde sale todo. ¿De qué nos sirve solo enfocarnos en las cuestiones externas, en las apariencias, si no estamos conectados a la fuente, a la raíz? Tú y yo fuimos creados originalmente. Todo el componente del ser humano, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro aliento, todo transpiraba el ADN de Dios. Todo. Y eso se perdió. Pero una vez restituidos, nos corresponde nuevamente estar viviendo a plenitud, que ese ADN esté fluyendo en nosotros y tú y yo entender que fuimos creados para tener intimidad con Dios. En el antiguo pacto solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año para tener intimidad con Dios. Pero hoy, bajo el pacto que nos rige y nos gobierna, hoy tú y yo tenemos ese libre acceso para poder tener intimidad con el Padre. Nadie puede representarnos ya, nadie puede tomar nuestro lugar. En términos legales se dice de ciertos actos que son personales o personalísimos. Quien ha estudiado algo de leyes o en el mundo de repente has hecho un trámite, por ejemplo, quieres vender una casa, quieres que alguien no puedes ir a comparecer a un juicio, pues vas con un notario y le otorgas un poder a Maru para que ella vaya en mi nombre y representación
y conteste la demanda en mi lugar. Para que ella vaya y venda esa casa porque yo ando de viaje, pero yo le di poder a Maru y ella puede hacer lo que quiera con mis cosas. Entonces, a esos actos se les denomina personales, o sea, sí corresponden a la persona, pero alguien más me puede sustituir. Y hay otro tipo de actos que se les denomina personalísimos, o sea, ahí nadie te puede sustituir. Por ejemplo, cuando vas a hacer un testamento, ese es algo de carácter personalísimo. Nadie no puede ir, Diego, en el lugar de Maggie, a hacer su testamento. No, eso el notario te va a decir, no, pues lo siento, Diego, o sea, eso es algo personalísimo y solamente a quien compete es quien tiene la facultad de venir a expresar su voluntad para otorgar un testamento. En un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran? Ay, fulanito va ahí, toma mi lugar, fulanita, cásate, yo no puedo ir. Ahí me los saludas. Entonces, esos son actos de carácter personalísimo. Y aquí, en los términos que te estoy planteando, el ir al secreto, a ese lugar que Jesús nos abrió el velo, que Jesús nos abrió el camino, es algo de carácter personalísimo. Nadie puede tomar tu lugar. Puedes venir a que oren por ti 850,000 veces, puedes pedir oración de intercesión, puedes hacer lo que tú quieras, pero entiende que ese lugar que hoy tú tienes, nadie te puede suplir, nadie te puede sustituir. Hay cosas que papá quiere hablarte personalísimamente a ti y solo a ti. En ese pasaje de cuando Jesús está explicando la oración, les dice que entren al secreto y habla en un momento, en la estructura de la oración dice que pidamos nuestro pan diario. Hemos creído también que ese pasaje se refiere a que pues, no nos va a faltar nada que comer, nada que vestir, le pedimos al Padre y pues todas nuestras necesidades están suplidas. Pero si tú comprendes que cuando tú vas a ese lugar secreto, ahí donde está la vida, ahí donde está esa esencia de Dios, ahí es donde el Padre te otorga esa porción de tu pan, esa palabra que tú necesitas, el sustento para ese día, para eso que estás pasando, para eso que estás viviendo, esas indicaciones. La Escritura nos refiere a que cuando tú y yo conocemos la verdad, es como una lámpara que va a alumbrar el lugar por donde pasamos. Entonces, cuando tú pasas tiempo conectado ahí en ese sistema de raíces, esa palabra se va a hacer luz y tú vas a ver por dónde tienes que caminar, el lugar por el que tienes que pasar, las decisiones que tienes que tomar, ¿ok? Entonces, mientras más tiempo permanezcamos conectados ahí, es cuando tú y yo vamos a estar, ahora sí que 100% conectados con su paternidad. Y cuando estamos conectados con su paternidad, nuevamente, el amor echa fuera el temor, el amor echa fuera la orfandad, el amor echa fuera la esclavitud. Entendemos que estamos aquí para caminar en total libertad, haciendo las mismas cosas que Jesús. Cuando entramos al secreto, a ese lugar de intimidad, somos afirmados en nuestra identidad. Entonces, si permanecemos en Él, si nos movemos como Él nos está indicando, si nos enfocamos en esa raíz, podemos ver que arriba de nosotros hay algo que está haciendo sombra, ¿verdad? Ahorita decía Sael en la alabanza, no está. Entonces, cuando estamos en la sombra, bajo el abrigo de todo lo que es ese árbol, entramos en ese proceso del reposo. Estamos en ese descanso donde sabemos que ya todo está hecho, que ya todo está dicho y que tú y yo simplemente que lo que tenemos que hacer, estar conectados a su amor, estar ahí en el secreto, estar en la intimidad. Entonces, ¿cómo le hacemos otra vez para entrar a esa intimidad con Él? Mateo 6:6, ¿verdad?
entrar a ese lugar, permanecer. No se trata de entrar y salir y que cierro la puerta y ya me voy. O sea, se trata de que tengamos esa conexión nuevamente que se había perdido. Ese acto personalísimo en el que nadie nos puede sustituir y ese lugar donde vamos a estar permitiendo que la vida fluya. Vamos ahora a Jeremías. Jeremías 23:18. Jeremías 23:18. Entonces dice aquí, desde tiempos antiguos el profeta ya se estaba preguntando, ¿verdad? ¿Para quién iba a ser esto que Dios estaba anunciando y que estaba proféticamente estableciendo? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, hoy en este tiempo, tú y yo somos los que podemos estar en el secreto para ver y oír. Son dos cosas que cuando nosotros nos conectamos y llegamos a ese lugar, tenemos acceso para ver y oír. Y entonces podemos ver, ¿verdad? Como te explicaba, esa lámpara que se va a encender nos va a permitir el camino, nos va a permitir andar por las sendas que el Padre ha trazado para nosotros, y Él nos va a estar enseñando sus leyes, sus principios, sus mandamientos, nos va a enseñar a cómo gobernar, a cómo hacer justicia. Entonces, no hay el día de hoy separación. El Padre nos ha dado libre acceso. Vamos ahora a 1 Corintios. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cosas que nadie ha visto y nadie ha oído son a las que tú y yo tenemos acceso. Pero este pasaje, esta porción nos habla que tenemos que afinar nuestros sentidos, tenemos que afinar nuestro oído, afinar nuestra vista, y no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y eso solamente se activa cuando estamos conectados a esa raíz, cuando permanecemos en ese secreto, es que esos sentidos se activan y comenzamos a percibir las cosas que son del Espíritu, lo que el Espíritu nos tiene que mostrar. Muchas veces venimos con esa idea de entrar al secreto del Padre y poderle escuchar, pero venimos con una idea preconcebida de percibir una experiencia, de tener ciertas sensaciones, que se me paren los vellitos, de que siento así como que ando en la nubecita y burrundún, de que por allá voy y caigo y estoy acá descansando en el Espíritu. Y si no pasa eso, entonces, pues entonces no sentí la presencia de Dios. Dios no me habló, Dios no me escuchó, y a veces pensamos que nada más es cuando estamos aquí, y cuando estamos a solas nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estamos saturados de interferencia, de un montón de cosas, de pensamientos, de afanes, de tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Callar todo eso para poder afinar nuestros sentidos espirituales y no solamente estar buscando una experiencia. ¿Sí? En términos de mercadotecnia, algunos habrán escuchado que ahorita, por los tiempos que estamos viviendo, la gente busca
en compras, en ir a un lugar, a una tienda, hasta venir a una iglesia, la gente busca experiencias. Y es en base a la experiencia que te califican, ¿verdad? 5 estrellitas, 4 estrellitas, palomita. Me hizo sentir muy bien. Pusieron el nombre a mi vasito del café y ya me sentí que soy importante. Entonces, la gente nos están aleccionando de tal manera para condicionarnos a la experiencia, y pensamos que cuando venimos a ese secreto tenemos que estar sometidos a esos mismos procesos de experimentar las cosas. Entonces, no tiene que ser así. Cuando tú y yo, ¿me ponen la imagen 5, por favorcito? Ahí está. Bueno, creo que así se ve mejor. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a tener esa vida plena, cuando empezamos ahora sí que a cerrar todos nuestros sentidos físicos a las experiencias que estamos creyendo que vamos a pasar en la presencia de Dios, y nos damos cuenta que comenzamos a afinar nuestro oído, comenzamos a afinar nuestra vista para lo que Dios nos quiere decir, es cuando todo va a suceder como una consecuencia. Esos frutos que originalmente estábamos enfocados que vinieran a nosotros por consecuencia de haber pasado tiempo ahí a la sombra, ahí conectados a la raíz, ahí en el secreto, esos frutos por sí solos van a caer. Dice la palabra, busca primero ¿y qué sigue? Y todo lo demás vendrá como consecuencia. Entonces, permanece ahí en el secreto, conectado, buscando de Él, escuchándole a Él, viendo lo que te quiere mostrar, escuchando, ¿verdad? Su legislación, cómo hacer justicia, y la consecuencia va a ser que ese fruto, una vez maduro, tú ni siquiera te vas a esforzar por alcanzarlo, por brincar, por darle un garrotazo. El fruto va a venir a ti. Entonces, no busquemos experiencias. Usemos ya lo que nos fue otorgado. Ese libre acceso está disponible para que tú y yo podamos estar teniendo contacto con nuestro Padre. ¿Para qué? Para que verdaderamente se cumpla el propósito original, que tú y yo seamos los gobernantes. Todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, se enfoca en el reino, ¿verdad? En establecer el reino, en la cultura del reino. Pero un reino tiene un gobernante. Entonces, enfoquémonos en esa identidad que nos fue restituida, en esa paternidad que nos fue restituida, en todo lo que nuevamente nos fue dado para verdaderamente estar ejerciendo gobierno junto con el Padre, y nosotros ser aquí el conducto de la manifestación, ser aquellos que estamos legitimando el accionar de Dios. Si hay cosas que no suceden o no han sucedido en nuestra sociedad, es porque tú y yo no lo hemos entendido y no hemos sido ese conducto. Estamos aquí para erradicar problemas, para solucionar problemas. De eso se trata el reino. Entonces, evaluémonos en esta nueva temporada, en este casi inicio de año que estamos teniendo, cómo ha sido todo este proceso de relación con el Padre. ¿Le otorgué a alguien más un poder para que fuera y me representara? ¿He dejado que esos actos personalísimos, otro vaya y tome mi lugar? Entonces, si no han venido a manifestación cosas, veamos por qué. Dios me hablaba acerca de este año, y se los quiero compartir,
que este va a ser un año en el que tenemos que tomar decisiones. Adán y Eva tomaron una decisión en el principio y todos vivimos las consecuencias, ¿verdad? En Deuteronomio el Padre nos dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero todavía nos da así como que el tip: escoge la vida para que te vaya bien. Ya estás en la vida, pero tienes tú que decidir que aquello que has dejado de hacer, que has permitido que otro tome tu lugar, tienes tú que asumir el control, asumir el gobierno de tus propias decisiones, de tus propias responsabilidades, para que venga a manifestación ese fruto por el que has estado orando. Amén. ¿Recibimos? Ok, démosle un fuerte aplauso a Dios.